La huelga del transporte comienza a tener sus primeros efectos. Los productos lácteos empiezan a escasear, no porque no haya suficientes productos en el mercado, sino porque la gente se los lleva a su casa por si la huelga se prolongara en el tiempo. A día de hoy, aquí en La Rioja, los establecimientos están surtidos, pero en los almacenes, debido a la huelga del transporte, comienza a haber falta de productos y eso podría repercutir en el consumidor tanto por la escasez como por el aumento de los precios. Hasta el día de hoy no nos ha faltado de nada, pero ya nos están avisando de que va a faltar producto. O sea que los almacenes ya están vaciándose y de seguir esto así vamos a empezar a notar ya desabastecimiento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y hablando de los efectos de la huelga, la Guardia Civil desalojaba en la tarde de ayer a varios piquetes durante el paro de transporte en nuestra comunidad. En concreto, provocaron el corte de la Nacional 113 e impidieron el tránsito de casi un centenar de vehículos pesados justo en el término municipal de Valverde de Río Alhama. En defensa de la agricultura, la ganadería, de la caza y del campo y las tradiciones, el domingo 20 de marzo se hace un llamamiento a todo el mundo rural, a quienes deseen conservar las tradiciones y apoyar la existencia de un... Usa el casco y la bici casi todos los días para acudir a su despacho en la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica. Es biólogo, ecologista y conservacionista. Es el consejero en esta materia y también portavoz del Gobierno de La Rioja. Alex Dorado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Óscar. Hubo una frase suya el pasado verano, ya en el mes de septiembre, de esas que quizá no se le puede dar, quizá mucha gente no le dé importancia porque, claro, quizá no trasciende porque no incluye insultos o exabruptos. Era algo así como: los incendios también se apagan en las aulas. ¿Cuánta verdad en una frase que posiblemente no tendría un titular? Sí, es totalmente cierto. Además, con esa frase lo que intentamos es transmitir la importancia de la educación ambiental, de los comportamientos individuales, que es la mayoría de los causantes de los incendios forestales que hemos tenido desgraciadamente este verano, sobre todo el de Yerga y el de Ezcaray, los más grandes, los que más nos podemos retener en la memoria, y la importancia de educar en valores y también educar en la importancia del medio ambiente, en los vínculos que nos unen con el medio ambiente, con los ecosistemas, porque es importante cuidarlos, en qué nos beneficia, en qué nos perjudica cuando estas desgracias, estas tragedias ambientales tienen lugar, y bueno, que tengamos todos mucho cuidado cuando hacemos uso de instrumentos en el jardín, agrícolas, cuando vamos por el campo, cuando tiramos ciertos residuos sin pensar qué puede pasar después y las consecuencias que pueden traer, que pueden arruinar la vida de mucha gente, que sobre todo hay que reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores, en este caso de la consejería, los agentes forestales, los bomberos forestales, los técnicos que están arriesgando su vida cuando están protegiéndonos de los incendios, pero luego también eso tiene una repercusión en cómo se trunca la forma de vida de mucha gente que además vive en nuestros pueblos, que bueno, todos sabemos que nos enfrentamos a muchos retos en los pueblos, y si encima un incendio acaba con esa forma de vida ligada a la naturaleza, a la silvicultura, al turismo rural, pues bueno, es bastante dramático y hay que evitarlo a toda costa. Lo decía usted precisamente en una entrevista en el Día de La Rioja, después de los incendios a los que ha hecho usted referencia, uno de ellos en Monte Yerga. ¿Falta educación ambiental? Siempre falta educación ambiental. Yo creo que la educación ambiental nunca sobra. ¿Mucha? Sí, yo creo que sí. Además, en esto estoy contento en que coincidimos también con el consejero Uruñuela, con el titular de Educación, que es también, digamos, pone mucho énfasis en la educación ambiental y tiene mucho interés en que temáticas ambientales estén en los currículums escolares. Nosotros también desde la consejería siempre decimos que toda la educación debería ser educación ambiental, ¿no? En el sentido de que ahora estamos diferenciando la educación ambiental de la que no es, y el futuro al que aspiramos es que no haya que diferenciarla porque esté incluida, se asuma que toda la educación es educación ambiental. Yo creo que gran parte de los retos ambientales a los que nos enfrentamos, la crisis climática, la crisis de biodiversidad, el exceso del uso del plástico, de materiales,
tienen origen en una falta de educación ambiental. Nos hemos desvinculado de eso que decía al principio, de cómo los ecosistemas nos nutren, nos proporcionan servicios y cómo nos perjudica cuando esos vínculos se rompen, como estamos haciendo con la sobreexplotación de los recursos, con especies invasoras, y todo eso tenemos que saberlo para que todos seamos capaces de tener en la cabeza a la hora de elegir qué hacemos, ¿no? Desde a quién votamos, a qué producto compramos o cómo organizamos nuestra actividad, ¿no? Ya que hemos comenzado por el tema de los incendios, parece que julio, el verano está muy lejos, pero estamos ya en el mes de marzo y posiblemente, yo desconozco, no soy experto en la materia, pero posiblemente las circunstancias meteorológicas, el clima que hemos tenido a lo largo de este otoño y este invierno, nos puede hacer pensar que el verano va a ser peligroso. Es difícil, es verdad, adivinarlo. Sí que sabemos que con el cambio climático cada vez los veranos, incluso los inviernos, ahora hemos visto cómo hemos tenido que limitar durante un tiempo la quema de residuos vegetales agrícolas, porque es verdad que no ha llovido durante mucho tiempo y hemos tenido algunos pequeños sustos en forma de incendio durante el invierno, ¿no? ¿Quién lo diría? Hoy en la zona de Asturias o de Cantabria han tenido sustos mucho más serios. En el invierno ya hemos tenido que limitar las quemas, en el verano, que siempre están prohibidas, pues tendremos que ir viendo cómo evoluciona la situación. Hay veces, por ejemplo, que aunque sea contraintuitivo, que llueva mucho en ciertos periodos de la primavera, pues hace que las hierbas crezcan más, y si luego viene un verano pues muy cálido y con pocas precipitaciones, tienes más combustible para alimentar esos incendios. Entonces es un poco un equilibrio, un toma de que hay cosas que mejoran, otras que empeoran, y hasta que no lleguemos al verano no sabremos, pero siempre el verano es peligroso y lamentablemente lo va a ser más. Habrá que esperar entonces un tiempo para saber lo que pueda pasar sin necesidad de ir a la bola de cristal. En cualquier caso, uno de los incendios del verano se dijo durante mucho tiempo que podía estar intencionado, de los dos incendios principales. Al final, ¿qué pasó con ello? El primero, el de Yerga, probablemente se debiera a una imprudencia derivada de una zona que había de recreo cercana. El segundo, con toda seguridad, era intencionado y se está investigando para intentar lograr saber quién y que tenga las consecuencias necesarias, porque se trata de un delito ambiental. Es un acto muy grave, no solo por lo que decíamos antes de lo que perjudica al medio ambiente, sino porque estás arriesgando la vida de mucha gente que está evitando que ese incendio se propague, y de mucha gente porque en el caso de Ezcaray estuvo realmente cerca de aldeas como Azarrulla y como Posadas. Entonces la forma de vida básica de mucha gente. Y más allá, lógicamente, de que en este momento usted ocupe un papel de responsabilidad política como conservacionista y como ecologista declarado, me imagino que tendrá una imagen muy negativa, como casi todos, de los pirómanos. ¿Hay suficiente castigo para este tipo de perfiles? Yo creo que sí, hay suficiente. El problema muchas veces es encontrarlo, ¿no? El problema es dar con la persona que hace ese comportamiento, ¿no? El pirómano. En la medida en que fuéramos quizás más eficaces, aunque es verdad que es muy difícil saberlo, y que tanto el Seprona, que se encarga de las investigaciones, como los agentes forestales, que también tienen un papel importante en ellas, son muy profesionales, pero es también fácil que mucha gente que ha hecho ese comportamiento no se encuentre, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Seguimos investigando y esperamos encontrarlo, y eso sí que puede ser problemático, pero las penas están ahí. Creo recordar que son de más de 5 años de prisión. Son unas penas amplias, y que lo que se espera es que desincentive este tipo de comportamientos que siempre son condenables, ¿no? Yo decía antes que usted va a la consejería prácticamente casi todos los días en bici. Yo lo he visto más de una vez camino a su trabajo. Es biólogo, es activista ecologista convencido. Hay mucho ecologista de salón, de esos que muchas veces despectivamente se llaman ecologetas o algo parecido. Cada vez más, pero lo que no sé si es bueno o malo. Es verdad que el ecologismo está, cada vez lo tenemos más presente, y cada vez, forma parte más del lenguaje de las empresas, de la política, y eso es bueno, pero hay que saber distinguir quién lo hace como un lavado de cara, y quién lo hace de verdad, ¿no? Y eso, hay que estar atento y sobre todo insistir mucho en el mensaje de que es necesario, es una parte, un pensamiento político también, que ya está impregnado en el día a día de muchos partidos políticos. El Partido Socialista, al que pertenezco, se ha declarado recientemente Partido Ecologista en sus estatutos, lo llevamos como bandera,
y bueno, tenemos figuras como Cristina Narbona, como Teresa Rivera, como Hugo Morán, muchas personas que que son reconocidas a nivel incluso internacional por este aspecto ecologista, con lo cual son ecologistas reales, ¿no? Pero bueno, es verdad que cada vez hay más empresas que también lo utilizan como bandera, como etiqueta, y bueno, bienvenida sea mientras sea con un fondo real, ¿no? y tengan esos comportamientos reales, que no sea una mera fachada. Usted hasta ahora ha vivido el ecologismo desde fuera, aunque usted ha sido político prácticamente creo que desde hace muchos años, pero no dentro de un gobierno. Ahora usted ha entrado en un gobierno, en el de La Rioja, socialista, como comenta. Desde dentro se ven las cosas de la misma manera que desde fuera. Usted que ha entrado desde fuera, posiblemente a lo mejor a usted le pensaba que se dedicaban pocos o muchos recursos al cuidado del medio ambiente. Ahora que está dentro, ¿se dedican pocos o muchos recursos? ¿Ha cambiado en algo su manera de pensar? Siempre cambia. Yo creo, como decías, me involucré en política pensando precisamente en el cuidado del medio ambiente como motor, digamos, como inspiración principal, porque consideraba que tenía que haber perfiles ecologistas en puestos de responsabilidad. Cada vez los hay más, como los que acabo de nombrar. Y sí que es una carrera de fondo, y sí que es verdad que una vez dentro de la administración te encuentras, o del gobierno, te encuentras pues con las formas de ver las cosas diferentes a las que las veías dentro, pero sí que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que como gobierno lo estamos demostrando, estamos creo que haciendo una revolución verde en cuanto a la legislación ambiental en La Rioja, que era mínima, digamos, y ahora estamos pues impulsando la ley de biodiversidad de La Rioja, que va a ser la más avanzada de España, el conjunto de las comunidades autónomas. Dentro de poco esperemos que llegue al Parlamento la ley de cambio climático, que era ausente en La Rioja, la estrategia de economía circular, planes de mitigación del cambio climático, de adaptación al cambio climático, la ley de contaminación lumínica, muchas iniciativas que van a incidir en que La Rioja sea vista desde fuera y pueda, digamos, tener como bandera el ecologismo, ¿no? Que es lo que intentamos desde el gobierno. Ha enumerado una cantidad de leyes que no sean nuestros espectadores y se habrán podido quedar con la nomenclatura de alguna de ellas. Son leyes con unos contenidos posiblemente muy difíciles de trasladar y de explicar a la opinión pública. ¿Se hace suficiente pedagogía? Es lo que intentamos también, hacer pedagogía, y forma parte la educación ambiental. También decimos mucho que la educación ambiental, quien más la necesita probablemente sean los adultos, no tanto los menores, que están también rodeados de un ambiente diferente quizás al que nos creíamos nosotros, en el que el discurso ecologista era una excepción, y ahora está más generalizado y los menores lo tienen, digamos, más dentro, no lo han asimilado mejor. Pero a nivel de nuestras generaciones, que somos al final las que más tomamos decisiones, y esas decisiones son las que precisamente impactan en la naturaleza, en el medio ambiente, ahí sí que hay que hacer mucha pedagogía y, como dices, pues explicar lo que es la ley de biodiversidad, por qué es importante que a través de esa ley se vaya a incidir en la educación ambiental en La Rioja, vaya a haber unas herramientas para proteger el medio ambiente mejores de las que tenemos, se vaya a incluir a un montón de especies como especies protegidas para que puedan tener un futuro entre nosotros y evitemos su extinción. Bueno, una serie de medidas de avance que, sobre todo, transversalizar esa visión del medio ambiente como una responsabilidad de todos los sectores, del sector del transporte, el sector de la ganadería, el sector industrial. Todos tienen incidencia en el medio ambiente y todos tienen que tener esa consideración a la hora de desarrollar sus actividades. Y de todas ellas, de todas estas que he enumerado, ¿cuál se va a quedar fuera de aprobación por llegar al final de la legislatura, al periodo parlamentario? Pues yo espero que ninguna. Pero ¿cree que va a dar tiempo a todas? Yo confío en que sí, confío también. Nosotros es verdad que tenemos una responsabilidad a la hora de elaborar esas leyes, que cumplan todos los trámites, que son muy exigentes y muy garantistas, que también eso es parte de los descubrimientos que decía que hemos tenido al entrar en el gobierno, ¿no? Hay mucha tramitación que se esconde, no es digamos evidente para el público general, pero que es muy garantista porque pasa por muchos departamentos para ver su adecuación con otra normativa, con el Estatuto de Autonomía, con la Constitución, digamos, que sea totalmente equiparable a cualquier otra normativa. Y luego es el trabajo del Parlamento, que esperemos que también pues haga su función con rapidez y que se pueda aprobar esta legislación. Nosotros además valoramos mucho el papel del Parlamento porque sabemos que van a modificar, pero a mejor, van a mejorar el planteamiento que nosotros hagamos.
mediante la escucha a diferentes expertos y el debate parlamentario entre los diferentes grupos. Entonces esperemos que salgan todas. Tras asumir en verano, fue en agosto, creo, cuando a usted, la presidenta Concha Andreu, le hace consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, al cabo de unos meses se convirtió usted en portavoz del Gobierno, sustituyendo a Sara Alba. ¿Quema más el fuego o la presión de sentir sobre sus hombros la responsabilidad de saber transmitir a la opinión pública la acción del Gobierno? Siempre quema más el fuego, pero es una oportunidad que, como decías, me dio la presidenta Concha Andreu, que asumí con muchas ganas, también sabiendo que el listón estaba muy alto, que lo había dejado las consejeras Sara Alba y las portavoz muy alto, y bueno, creo que hemos intentado transmitir lo que en un principio pensábamos que era el fin de la pandemia, pero es verdad que luego nos hemos enfrentado a una sexta ola y sobre todo la acción del Gobierno que va más allá y que queremos que se sepa y que queremos que también hay que divulgar las acciones de todas las consejerías y lo que estamos haciendo para cambiar y transformar La Rioja, que es para lo que vinimos al Gobierno, al fin y al cabo. No le ha tocado a usted ni a sus antecesores una etapa fácil, porque lo que han comunicado en muchísimos momentos de estos casi 3 años han sido casi desgracias, pero eso a la gente lógicamente le da igual si tienen ustedes una tarea, una posición fácil o difícil a la hora de transmitir. Lo que piden de los gobiernos es soluciones en cualquier escenario. ¿Tiene usted la sensación de que se les están dando? Yo creo que sí, sinceramente creo que estamos aportando soluciones, lo estamos viendo con el COVID, con la crisis de Ucrania. También es verdad que hay un periodo de aprendizaje ante una situación que nunca se había dado. En el caso del COVID es evidente, en el caso de la invasión por parte del gobierno de Putin a Ucrania también, porque ahora estamos viendo que, digamos, estas personas desplazadas vienen con un estatus legal diferente, que es la primera vez que se aplica, que es la Directiva de Protección Temporal. Entonces todo esto, digamos, tiene una problemática que no se había afrontado antes y que, bueno, pues que hay que explicar. Creemos que tenemos que divulgar, explicar, dar confianza en lo que se está haciendo, explicar lo que se está haciendo y también ser sinceros cuando, pues, en los términos que estoy siendo, ¿no? Decir, pues bueno, esto estamos analizando porque no sabemos ahora mismo, por ejemplo, el número de desplazados ucranianos que hay, porque vienen de otra forma que de los que venían los afganos, que vienen de una forma mucho más canalizada, mucho más controlada. Ahora los ucranianos pueden desplazarse por territorio español libremente. Pues eso hay que explicarlo, con vuestra ayuda también de los medios, y creemos que tenemos que ser sinceros en ese aspecto. Claro, porque cuando le decía que los ciudadanos piden soluciones, no miran si para el gobierno es fácil o es difícil el ejercer sus responsabilidades. Usted dice que cree que sí que lo están haciendo bien y que cree que sí que están aportando soluciones a los problemas, pero entenderá que es difícil convencer a los ciudadanos, estando las cosas como están, sobre todo cuando las cosas afectan al bolsillo, de que están resolviendo las cosas como a ellos les gustaría. Sí, pero bueno, hechos son amores, ¿no? Lo decimos muchas veces. Lo que hablábamos antes de la reacción ante la COVID, pues pasamos de tener prácticamente, bueno, creo que eran 14 camas UCI a tener 33, ¿no? en la comunidad autónoma, y a poder asumir un nivel de tensión en las UCIs y en la asistencia hospitalaria que no se había visto nunca en la región, y que aunque estuvo muy tensionada nunca colapsó. Eso fue una forma de adaptarnos a las circunstancias y de asumir esa responsabilidad y de dar soluciones. Ahora, con el caso de la crisis provocada por Putin en Ucrania, el otro día estuvimos reunidos con la delegación del Gobierno dando muestras de esa coordinación necesaria, porque es verdad, como decías, que muchas veces los ciudadanos lo que buscan es soluciones y no les importa de qué administración vengan o de quién sea el competente. Quieren pues ver que se están haciendo las cosas y que se están haciendo las cosas bien de la mejor manera posible. Es lo que intentamos con este tipo de acciones de coordinación, que yo creo que están ahí y que son hechos, como decía. Uno de los asuntos que más preocupa en este momento a los ciudadanos es el tema de los impuestos. Hay un anuncio para el día 29 de marzo por parte del presidente del Gobierno de que se adoptarán en el Consejo de Ministros de esa fecha una serie de bajadas de impuestos en el sector energético, sobre todo en la luz, el gas y los carburantes. ¿Qué se puede hacer, no obstante, a mayores de una bajada de impuestos para ahorrar en energía? Porque me imagino que también todos tenemos
algo que hacer y tenemos al alcance de nuestra mano algo para poder abaratar el coste de la energía. Sí, bueno, la factura de nuestros recibos. Sí, bueno, por ejemplo, iniciativas como el autoconsumo, que estamos poniendo en marcha también a través de la Consejería. Los fondos europeos han sido otra de las soluciones de las que antes hablábamos que hemos puesto los gobiernos encima de la mesa para dar respuesta a esos problemas inesperados que nos habíamos encontrado como consecuencia de la crisis del COVID. Esos mismos fondos europeos, a través de todo el énfasis que se está poniendo en digitalización sobre todo y en sostenibilidad, en transición energética, son una solución para abaratar precisamente esa factura de la luz. Desde el Gobierno de La Rioja hemos puesto a disposición 5,1 millones de euros en autoconsumo para las familias, para los autónomos, para las pymes, para las empresas, para poder reducir esa factura mediante las energías renovables, ¿no? Utilizar esa fuente inagotable que es el sol para reducir la factura de la luz. El Plan MOVES 2, Plan MOVES 3, que son para promocionar, para intentar impulsar el sector del coche eléctrico y también las infraestructuras asociadas. También hemos puesto más de 2 millones de euros en la economía riojana a disposición para favorecer esa transición y para intentar incidir en lo que dices, ¿no? Luego ayudas como el bono social térmico, que benefician ya a 10.500 familias riojanas y que se ha puesto a disposición, llevamos 2 años con esta ayuda, el bono social térmico, y que es parte de la solución de la que hablabas, ¿no? De bajar esa factura o de apoyar, de intentar estar al lado de las personas más vulnerables y de que salgamos de estas crisis juntos, a diferencia de cómo salimos, por ejemplo, de la crisis de 2008, que fue creciendo la desigualdad de una forma muy poco equitativa, y ahora lo que intentamos, y creo que se está viendo con los datos del paro, con los datos económicos, pese a todas estas problemáticas inesperadas como la crisis de Ucrania que nos estamos encontrando, que se está saliendo de otra forma, ¿no? Y yo creo que eso la ciudadanía lo valorará y ya emitirán su juicio en las elecciones. ¿Sí? Queda año y algo para ese momento. ¿Qué espera de ese Consejo de Ministros del día 29? Pues efectivamente medidas y sobre todo avances en esa necesaria desvinculación del sistema marginalista del precio del gas del resto de energías limpias. España parte con ventaja. Es verdad que no es una decisión que sea exclusiva de España, sino que tiene que tomarse en el seno del Consejo Europeo, y por eso el presidente Sánchez está de gira visitando diferentes países europeos para intentar explicar la iniciativa española, que es una iniciativa además española, proveniente de la vicepresidenta tercera y del presidente Sánchez, de desvincular, de evitar que el coste de la energía, de la factura de la luz, esté marcado por la tecnología más cara, que en este caso es el gas, cuando tenemos otras que estamos desarrollando con eficacia en España, como la solar o la eólica, que son más baratas y que estamos siendo perjudicados por ese sistema de fijación de precios. Hoy el Partido Popular, hoy ha habido pleno en el Parlamento de La Rioja, y el Partido Popular ha puesto sobre la mesa un pacto de comunidad para bajar impuestos. ¿Tiende la mano? Siempre tenemos la mano tendida al Partido Popular, lo que pasa es que el Partido Popular siempre nos ha demostrado, ¿no? Como en el caso del COVID o como en el caso ahora, que no está a la altura a la hora de arrimar el hombro en estas crisis. Nosotros, obviamente, los diferentes grupos parlamentarios están en conversaciones liderados por el portavoz parlamentario, por Héctor Gómez, y también con la participación de diferentes ministerios para llegar a ese consenso a nivel estatal, y nosotros tendemos la mano a nivel regional. Lo que pasa es que hay que ver qué bajadas de impuestos quiere hacer el Partido Popular, porque típicamente intenta hacer bajadas de impuestos en las personas que menos lo necesitan, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es cómo se ha hecho, porque hay que recordar que se ha bajado el IVA, que por cierto subió el PP en legislaturas anteriores, de la luz del 21 al 10%, se ha bajado el impuesto especial a la electricidad hasta el 0,5%, que es el mínimo que deja la Unión Europea, y hemos puesto, como decía, a disposición multitud de ayudas como ese bono social térmico u otras de las capas más vulnerables. Si bajamos impuestos y esa bajada de impuestos impide que se puedan dedicar recursos públicos a proteger a los más vulnerables, pues ahí no contarán con el apoyo del Partido Socialista o con esa comprensión. Nosotros bajaremos impuestos en los momentos en los que sea necesario, pero siempre para luego vehicular esos recursos públicos hacia las partes más desprotegidas de la sociedad. Y más allá de ese pacto que el Partido Popular
pedía o ponía esa mano tendida al Gobierno. ¿Qué espera de la oposición en el Parlamento en lo que queda de legislatura, este año y poco? Pues un poco altura de miras. Nosotros sabemos que tenemos diferencias, es evidente, ¿no? Tenemos diferencias en la forma de abordar los asuntos o de concebir las políticas, pero sí que creemos que hay puntos de encuentro como este de la gestión de la crisis de Ucrania o de la alza de precios de la energía, en los que podemos llegar a acuerdos. Lo hemos hecho ya, por ejemplo, con el Pacto de Infraestructuras, aunque a veces siga siendo un tema de un poco polémica innecesaria, ¿no? Hemos marcado una ruta que como región nos interesa y creo que lo podemos repetir. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos estamos encontrando con una oposición, y aquí hablo ya como miembro del Partido Socialista y de la Ejecutiva, pues una oposición muy agresiva, ¿no? que lo que intenta es crear ruido perpetuamente. No nos encontramos más que ruido sin ningún tipo de propuesta. Entonces, bueno, por mucho que arrimemos el oído, digamos, a intentar saber lo que nos piden, lo único que encontramos es ruido. Entonces, seguiremos con la mano tendida esperando encontrar algo más que ruido en la oposición. ¿En esa oposición ve igual a los dos grupos, a Partido Popular y a Ciudadanos? Es verdad que con Ciudadanos hay otra actitud. Sí que creemos que obviamente no son diferentes, o sea, son diferentes al Partido Popular, aunque a veces se parezcan demasiado. Intentamos siempre que no se asimilen, ¿no? Les damos oportunidades en ese sentido de encuentro, pero es verdad que hasta el momento las han desaprovechado. Entonces, como con el Partido Popular seguimos con la mano tendida, con mayores esperanzas quizás que el Partido Popular, sí que les reconocemos iniciativas, sí que tienen propuestas y algunas de ellas hemos coincidido, ¿no? Como por ejemplo, en la estrategia de economía circular que nombraba anteriormente, fue una propuesta nuestra, pero que coincidió con otra de Ciudadanos y que acogieron de buen grado, y ese fair play, digamos, se lo agradecemos, pero estamos también en contacto con ellos, pero desde la distancia ideológica, digamos. En la sesión plenaria, que ha terminado no hace mucho, la presidenta hoy ha intervenido para responder a preguntas. Ha hablado de energía, es que es muy difícil salirse de no hablar de energía en los últimos días, desde hace por lo menos 3 semanas. Ha hablado de energía y ha reiterado un discurso, un mensaje que formuló el pasado domingo en La Palma, en la reunión, en la conferencia de presidentes con Pedro Sánchez. Allí en La Palma, Concha Andreu hablaba de que había que apostar por las energías renovables de verdad. Yo creo que puso el acento en el de verdad, pero de alguna manera, a mí ahora la pregunta es que antes era de mentira o es que nunca se ha hecho la apuesta de verdad por las renovables. Este gobierno es el primero que ha apostado en La Rioja por las renovables, por la transición energética. De hecho, fue el primero que elevó una estructura del gobierno que era de un, cuarto grado a dirección general, ¿no? Tenemos en la Consejería una Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático. Por primera vez esas palabras, es importante que estén las palabras ahí, porque lo que no se nombra no existe. Por primera vez en un gobierno en La Rioja esas palabras están en uno de los eslabones más altos del gobierno. Y como decía, nos lo hemos tomado muy en serio. Hemos multiplicado por 5 desde que estamos en el gobierno las instalaciones de autoconsumo en La Rioja. Hemos dotado a esta Dirección General de la que hablo de personal y de presupuesto, porque al final las cosas que no tienen personal y presupuesto tampoco existen. Estamos como decía, con la Ley de Cambio Climático, que ya acabó hace poco la audiencia pública para que la gente pudiera participar, dar su opinión, aportar mejoras. Estamos haciendo multitud de iniciativas, las comunidades energéticas locales que estuvimos hace poco visitando, las aldeas que ahora mismo no están conectadas a red, pero que vamos a utilizar esas tecnologías nuevas tecnologías de la transición energética para darles la posibilidad de tener luz, electricidad, como cualquier sitio en La Rioja. Nos lo estamos tomando muy en serio. Quizás lo que se refería a la presidenta es no solo la apelación al gobierno, que es una parte imprescindible, sino también a toda la sociedad y en especial a la oposición, porque hace pocas semanas la oposición votaba en el Parlamento de La Rioja a favor de una moratoria de renovables, cuando ya no es solo el tema de Ucrania, sino que deberían estar preocupadísimos por el tema del cambio climático, a lo que se suma la crisis de Ucrania, de suministro y la evidencia de que necesitamos, como decíamos por cierto desde hace mucho tiempo en el gobierno, esa independencia energética, y para ello las energías renovables son imprescindibles. ¿Y por qué, teniendo tanto sol y teniendo tanto viento que corre por el Ebro, estamos tan mal en energías renovables?
Ahí me gustaría dar un toque de esperanza. Es verdad que no estamos suficientemente bien, pero podemos ir en el buen camino. Con el impulso, es verdad, del Gobierno de España, porque el anterior gobierno del Partido Popular, el famoso y muchas veces mencionado impuesto al sol, pues impedía, ¿no? Era un corsé que impedía ese crecimiento del autoconsumo y de todo lo que conlleva, porque al final cuanto más inviertes en una tecnología, más produces desarrollo en I+D+I, más avances tecnológicos hay, más se bajan los precios de esas tecnologías, más eficaces son, que es lo que ha pasado un poco con la tecnología solar y con la tecnología eólica y otras formas de energía renovable. Y yo creo que la apuesta tanto del Gobierno de España como del Gobierno de La Rioja es claro, también de las instituciones europeas, con lo cual hay un alineamiento ahí de instituciones que tenemos que aprovechar para utilizar las energías renovables para luchar contra el cambio climático, que es la mayor amenaza real a la que nos enfrentamos, para bajar el recibo de la luz, como hemos dicho, y para lograr esa independencia energética y que seamos autosuficientes, que dependamos del sol, de la lluvia, de las tecnologías del almacenamiento que hay que desarrollar todavía, pero que están ahí, hay que invertir en ellas para dejar de depender de países tan poco fiables como Rusia, ¿no? Como estamos viendo. Imagino que nombrarle a un ecologista una central nuclear es casi como ponerle los pelos de punta, pero siempre se dice que en épocas de crisis como esta, con los precios al alza, la energía de la central nuclear abarataría la situación. Pero no ayuda, es un pensamiento, digamos, cortoplacista, porque luego la energía nuclear tiene unas repercusiones que duran al muy largo plazo y que hay que gestionar. También son inversiones que se materializan en el largo plazo y hay que pensar en el coste de oportunidad. El dinero que estamos invirtiendo en esas centrales nucleares no lo estamos invirtiendo en energías renovables como la solar o la eólica, que son mucho más fiables, tampoco dependen del exterior, porque las centrales nucleares al final dependen de combustibles como el uranio, que viene de Kazajstán o de Níger, países que, pues que también tienen sus problemas y no aportan esa independencia energética que el sol o el agua, en el caso de la hidroeléctrica, o el viento, sí que nos aportan. Normalmente, claro, el gobierno dice que está haciendo acciones para la renovación, para el uso y el fomento de las energías renovables, de las energías limpias. Tiene un plan. Muchas veces ese plan se encuentra con contestación social. Lo hemos visto a lo largo del último año en algunas zonas de la comunidad. Es complicado compaginar las dos cuestiones, el progreso y las energías limpias, con la vida en los valles, por ejemplo, de Ocón, por poner el ejemplo de quienes más se movilizaron el año pasado. Todo cambio provoca resistencias y es normal y es muy respetable, y nosotros hemos estado reunidos con estas plataformas para explicarles la postura del Gobierno de La Rioja y explicarles un poco la situación, ¿no? Es verdad que ha habido oposición, también es verdad que hay mucha gente que está a favor en esos mismos valles y que de hecho hay que decir que son promociones privadas, son las empresas las que quieren hacer esos parques de energías eólicas o fotovoltaicas. Se encuentran con los filtros normativos, que ahora hablaré un poco de ellos, pero también con la complicidad de muchos ciudadanos de esas zonas que venden sus tierras, que las alquilan y que ven como una ventaja. Incluso alcaldes, la mayoría de los alcaldes de estas zonas están a favor, porque al final van a ser desarrollos, en este caso industriales, de generación de energía eléctrica, pero que van a dar rentas a las personas que venden o alquilan sus terrenos, que igual estaban baldíos o querían dejar de utilizarlos o quieren hacer un cambio de uso, y también producen, digamos, rentas en los municipios donde se instalan, y también trabajo. Es verdad que dependiendo de la tecnología el mantenimiento es fácil, con lo cual el trabajo es más en la implantación, no tanto luego en el mantenimiento, pero tanto los promotores como los habitantes de esas zonas como los ciudadanos en general tienen que saber que cuando se intentan instalar este tipo de energías renovables hay unos filtros normativos muy serios, hay una ordenación del territorio que dice dónde se puede hacer y dónde no. Nosotros actualmente tenemos más de 2/3 de la Comunidad Autónoma de La Rioja con exclusión de instalación de energías solares o eólicas. En el tercio restante no se hace ni mucho menos al libre albedrío, sino que hay que pasar unos filtros legales muy, muy, muy exhaustivos de evaluación de impacto ambiental. La prueba es que, por ejemplo, de los 6 parques eólicos que tramitábamos desde la Consejería, solo 2 por el momento están vivos, el resto
no han pasado el filtro normativo y hemos declinado por cuestiones bien ambientales, bien urbanísticas, que puedan seguir adelante. De esos 6, solo 2. Es una prueba de la cantidad de controles que hay para que el desarrollo de las energías renovables sea compatible con el respeto por el medio ambiente, con el respeto por la cultura y con respeto sobre todo para la salud de las personas. ¿Todos estos proyectos ayudan o perjudican para el asentamiento de la población en el medio rural? Bueno, yo creo que también eso es una decisión que también cada ayuntamiento tiene que tomar y depende mucho de las circunstancias. Cuando están bien planteados, y eso es importante de remarcar, cuando están bien planteados, pueden ayudar, pueden ser, como decía, una fuente de ingresos para un ayuntamiento que luego emplee para desarrollar cualquier tipo de iniciativa que pueda atraer a gente o que pueda dinamizar la zona. También los propios habitantes reciben rentas que luego pueden utilizar, pues, o reinvertir en una casa rural, en un pequeño negocio de artesanía, lo que considere cada persona. Es verdad que es un cambio, pero que hay que también intentar que sea en positivo, ¿no? y que repercuta y que esos beneficios recaigan también en la población local, en la zona, y que tanto ayuntamientos como ciudadanía se vean beneficiados. Le comentaba antes que como portavoz le toca lidiar muchísimas veces con mensajes que a veces pues, no son fáciles de colocar en la opinión pública. Le toca vender eficacia, pero estamos en un momento difícil. Hemos pasado de una crisis sanitaria con derivadas económicas a una guerra con derivadas en este momento económicas y también sociales. En cualquier caso, de la parte de la primera crisis, lo peor ya ha pasado. ¿Usted diría que todas las consecuencias de la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus la podemos dar por acabada? No me atrevería. Yo creo que hay que tener mucho respeto a la pandemia y saber que el virus sigue ahí, ha provocado muchísimo sufrimiento que permanece y que va a estar en nuestra memoria durante mucho tiempo. Muchas personas que se han quedado por el camino, muchas personas que siguen teniendo consecuencias médicas como derivadas del COVID. Sí que es verdad que parece que las cifras de incidencia y sobre todo de fallecimientos, gracias especialmente a la vacuna, a la insistencia que hemos tenido y el acierto como sociedad, comparándolo con otros países en admitir esa prevalencia de la ciencia, ¿no? y la importancia de la ciencia, confiar y vacunarnos. Ya ahí están los resultados, que las cifras de fallecimientos especialmente han caído vertiginosamente y ya podemos empezar a pensar en una convivencia con el virus, y esperemos que aunque esté ahí y haya posibilidades de mutaciones. Tenemos que pensar que también cuanta más gente esté sin vacunar, más posibilidades de mutaciones habrá. Tenemos África, ¿no? Ahí está sin vacunar, pese a los esfuerzos de muchos gobiernos como el de España, que ha donado una cantidad muy significativa de vacunas. Pero no hay que perderle el respeto a la pandemia, pero es verdad que no estamos como estábamos hace unos meses, estamos mejor. No hay que estar preocupados en exceso, quiero decir, porque por el hecho de que esta semana, por ejemplo, se haya producido, se haya detectado el primer repunte de la incidencia acumulada a 14 días. También es verdad y es lo que también está intentando el Ministerio y también las autonomías, fijarnos en otro tipo de indicadores. Nos hemos acostumbrado mucho a dar ese indicador de la incidencia acumulada a 14 días, a 7 días, ya son cosas con las que estamos familiarizados, pero el propio Ministerio ha cambiado la fórmula de dar, la forma de dar esos datos, la frecuencia, porque también entiende desde un punto de vista sanitario y obviamente es la voz de los expertos la que habla ahí, que hay que fijarse en otro tipo de parámetros, como decía, los ingresos en UCI o los fallecimientos, que no son tan relevantes gracias a la vacunación como lo eran antes, y no existe ese vaso comunicante entre incidencia acumulada y ingreso hospitalario, UCI y fallecimiento. El gobierno de Conxandreu, después de la crisis del coronavirus, o mejor dicho, en plena crisis del coronavirus, cuando las cifras económicas evidentemente iban a la baja, entraban en términos de caída generalizada, puso en marcha un plan de choque, planes de transformación para hacer frente a contingencias económicas. Ahora hay varios planes importantes, pilares importantes para el futuro de La Rioja, el Valle de la Lengua, la ciudad del envase y embalaje. ¿Estos planes de choque pueden estar en riesgo y perder efectividad en función de cómo evolucione el conflicto bélico en Europa?
Estar en riesgo no, es una apuesta decidida del Gobierno. Creemos que son planes muy bien pensados, que además inciden en ámbitos en los que La Rioja puede sacar pecho, ¿no? Y que forman parte además de nuestra identidad, como el caso de Enoregión, de Valle de la Lengua, o de especificidades de nuestra economía, el caso de la ciudad o del Centro Nacional de las Tecnologías del Embalaje, o de también retos que tenemos por delante, como el tema de territorio digital de servicios. Quizás haya que incidir más en ellos porque estos fondos, pues con el alza de precios o con otro tipo de dificultades, se vean, digamos, minorados, pero también sabemos que ya hay, digamos, una masa crítica a nivel europeo para compatibilizar estos fondos llamados Next Generation con otro fondo que iría vinculado a esta lucha contra esta nueva crisis que nos hemos encontrado lamentablemente, que es la invasión por parte de Putin de Ucrania. ¿En cuál tiene usted más esperanzas de todos estos proyectos importantes del Gobierno que a corto plazo pueda dar unos buenos resultados, una alegría a la economía riojana? Yo creo que cada uno da alegrías a la economía riojana en su dimensión. En el caso de Enoregión es muy importante para nuestra adaptación, por ejemplo, a lo que decíamos antes, ¿no? A los efectos del cambio climático, ayudar a mitigar el cambio climático por parte de todo el sector vitivinícola, de las bodegas, de los pueblos en general que pertenecen a la Enoregión. En el caso del Centro Nacional de las Tecnologías del Envase y el Embalaje, va a poner Calahorra en el mapa de actividad de esta industria, que ya es muy importante en La Rioja, pero que esperemos que atraiga, y ya está de hecho atrayendo. Ya tenemos muchas manifestaciones de interés por parte de empresas que bien quieren instalarse, resituarse o ampliar en Calahorra o en el entorno de Calahorra del Valle, y que haga ese foco a nivel nacional y a nivel incluso europeo. Y el Valle de la Lengua yo creo que ya ha servido gran parte, ¿no? Una parte de sus aspiraciones, que era que se reconociera La Rioja como lo que es la cuna del castellano, y que bueno, seamos vistos fuera así se ha reconocido. El nombre de Valle de la Lengua ha estado dentro de la génesis de uno de los PERTEs del español, así se reconoce en el propio PERTES las inversiones de los Next Generation que irán vinculadas a la inteligencia artificial, al español idiomático, ¿no? Turismo idiomático relacionado con el español, o al español como herramienta de diplomacia blanda, tan necesaria hoy en día, ¿no? Que sea un vínculo, un vehículo para mostrar lo que es España o el mundo hispanohablante fuera, y que eso atraiga economía. Al final nuestra primera industria es la lengua, es el español y las lenguas cooficiales, y hay que sacar pecho y sacarles el jugo que intentamos sacar con estos planes. Hemos pasado de una crisis a otra, casi sin darnos cuenta, de la económica, de la sanitaria y económica a la humanitaria y económica. Estamos poniendo mucho el acento en la económica porque evidentemente a las familias en España pues les está costando más vivir, pero no nos podemos olvidar de la humanitaria. ¿Le está sorprendiendo el caudal solidario que se está viendo en general en toda Europa? Realmente no es solamente una cuestión de España, es de toda Europa, pero en La Rioja están llegando también muchísimos refugiados ucranianos. Nos sorprende porque creo que somos una sociedad en general solidaria y que reacciona bien ante este tipo de catástrofes y que tiene empatía, ¿no? Y a todos nos pasa, ¿no? Empatizamos con las imágenes, empatizamos con estas personas que tenían una vida, pues bueno, como cualquiera, y de repente se ven pues sus proyectos, sus sueños, sus casas, sus familias rotas por la voluntad de un sátrapa, de un dictador. Que bueno, eso nos enternece a todos. Sí que apreciamos esa voluntad de solidaridad. También insistimos como gobierno en que lo mejor es canalizarla por los medios oficiales, porque bueno, tiene que llegar, tenemos que asegurarnos que llega a las personas que más los necesitan, dentro de los que están sufriendo esta crisis, a los que más los necesitan, y eso se logra mediante los canales oficiales, mediante ONGs o asociaciones que sepamos que son solventes, que están contrastadas, que trabajan en el terreno para que también lo que nosotros donemos, digamos, o esa reacción solidaria que tengamos, sea empleada de las mejores maneras posibles, que es motivando la economía local, economías locales en las zonas bien fronterizas con el conflicto, bien dentro del conflicto, que están sufriendo mucho, y por eso desde el Gobierno hemos hecho la petición de que las donaciones sean en forma de dinero, en forma dineraria preferentemente, y también creo que como sociedad tenemos que ser conscientes de que esto es una crisis
a largo plazo. No, este impulso primero de solidaridad se tiene que mantener al medio y al largo plazo, o esta empatía de la que hablaba se tiene que mantener, porque estas personas van a estar aquí mucho tiempo con nosotros, van a tener los mismos derechos, tienen que tener los mismos derechos y bueno, ese impulso tiene que tener continuidad. La verdad es que llevamos ya más de 40 minutos de entrevista y quedarían muchísimos asuntos de los que poder hablar. Tampoco le puedo emplazar a que vuelva usted mañana porque hay muchos más invitados también y tampoco tendríamos suficientes con otros 40 minutos, pero no me gustaría despedirle también sin preguntarle, por ejemplo, en el ámbito de la educación, un asunto que en los últimos años también aquí en La Rioja, entre el gobierno y la oposición, ha habido ciertas polémicas en ocasiones recurrentes, pero es muy reciente que desde Ciudadanos, por ejemplo, se les acuse de someterse a ustedes, al gobierno, a la parte socialista del gobierno, a someterse a la parte de Izquierda Unida, de Unidas Podemos del gobierno. No hay ningún sometimiento, es un acuerdo de gobierno en el que efectivamente, como todo el mundo entiende, somos formaciones diferentes, pero tenemos muchos puntos en común y una parte muy importante de esa voluntad en común es la apuesta por la escuela pública, que es lo que estamos haciendo, por hacer también hincapié en la formación profesional, como se está haciendo desde La Rioja, intentando poner a disposición todas las ramas posibles en la comunidad y que todo el mundo tenga acceso a ella, prestigiarla, que creemos que es muy importante, y luego que todo el mundo tenga pues la capacidad de elección garantizada, que es lo que está pasando con esta gestión del consejero Uruñuela. Y bueno, simplemente esa apuesta clara por una escuela pública, una escuela inclusiva, que no discrimine, que no diferencie y que no cree pues diferencias entre diferentes grupos sociales, ¿no? Y como Partido Socialista, usted mismo se ha encargado de recordarlo al comienzo de la entrevista, usted forma parte del comité ejecutivo del PSOE de La Rioja, después del congreso que se celebró el pasado mes de octubre. El Partido Socialista es el único que en este momento tiene un candidato con nombre y apellidos a las elecciones de mayo del próximo año, que es Concha Andreu. ¿Cuánto tiene eso de ventaja respecto a la hora de ir a las urnas? Bueno, más que el hecho de tener uno candidato, que también puede ser una ventaja, yo creo que es que candidato, ¿no? Y en este caso Concha Andreu pues lo que ha demostrado es fiabilidad, ¿no? Es una candidata fuerte y bueno, pues lo que hemos dicho a lo largo de la entrevista es parte de su legado, el que va a dejar desde estos 4 años de legislatura, que esperemos poder contar, todo lo relativo al medio ambiente, la importancia que se le ha dado al medio ambiente, pero también la forma en la que se ha potenciado lo público, la salud, lo que hemos hablado antes de la internalización de algunos servicios, ¿no? como el de cardiología o la apuesta por la pediatría, ese incremento de camas UCI, el nuevo centro de la Villanueva, por ejemplo, que será una realidad en los próximos meses, en servicios sociales, con muchas residencias como la de Torrecilla que verán la luz, en otros ámbitos como la educación, como decíamos, con esa apuesta por la FP. Todo eso queda en los hechos son amores, que decíamos al principio, y esa es la fortaleza de Concha Andreu, su gestión y su apuesta por lo público, por el medio ambiente, por un gobierno feminista, por un gobierno que evite esas discriminaciones que vemos todos los días, que acoge a los refugiados como estamos viendo, y eso es un poco lo que nos va a dar la diferencia con respecto a otras fuerzas políticas. El tema sanitario ya sabe que es un tema hiper delicado en cualquier sociedad, no solo en La Rioja, en cualquier otra comunidad autónoma. ¿Usted cree que cuando en 2023 finalice este mandato podrá decir su gobierno que la sanidad en La Rioja estará mejor que como la recibió en el año 2019? ¿Coronavirus de por medio? Lo podemos decir ahora mismo. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho por traer a gente, por prestigiar la profesión aquí. Ha habido más de casi 500 nuevas plazas, 280 nuevas, otras de promoción interna. Esas 280 nuevas plazas en el sistema público de salud contribuyen a que sea un sistema mejor. Esa apuesta por internacionales servicios como el transporte sanitario, que será una realidad a partir del 1 de abril con la nueva sociedad pública de transporte sanitario, es una realidad y es algo que ya está en marcha. Esa internacionalización de servicios, ese acuerdo con Navarra para las intervenciones de cardiología, todo eso contribuye a que tengamos un mejor sistema sanitario, más público, mejor gestionado, la integración del Hospital de Calahorra en el SERIS, en el Servicio
riojano de salud, todo eso hace que a día de hoy, ya mismo, sea un mejor servicio el que teníamos al llegar al gobierno. Pues muchas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Alex Dorado, consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica de La Rioja y portavoz del Gobierno de Concha Andreu. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro. Volveremos a vernos aquí en esta misma mesa a hacer un repaso de la acción de Gobierno en próximos meses. Cuando queráis. Muchas gracias, consejero. Nosotros ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida llega María Amave con el repaso a la información de la jornada.